Para el caso de la actividad número 2 de este módulo 13, el problema dice más o menos así. A continuación encontrarás la información que se le proporcionó a Juan. Ayúdala a analizarla. Y dice que en el estado de Durango y Yucatán, en los últimos años, se ha observado un crecimiento del número de viviendas. En INEGI, según INEGI, los datos se muestran en la siguiente tabla y nos muestra estas pequeñas tablas, las tablas de Durango y la tabla de Yucatán. Es muy importante notar que las tablas van en periodos de primero de 5 años y después en el último periodo lo hicieron de 10 años, también por acá. Eso es muy importante notarlo porque va a ser de gran utilidad más adelante. Igual se nos presentan unas pequeñas gráficas que representan esta información y nos pide ayudar a Juan a contestar las preguntas. La pregunta A dice, de acuerdo con los datos, gráficas y el cálculo de las tasas de crecimiento poblacional, describe en cuál de las dos poblaciones, entre Yucatán y Durango, el crecimiento ha sido menor. Ojo, ha sido menor en el periodo y nos dice del año 2000 al 2005. Incluye los procedimientos y fundamenta tu respuesta. Es decir, nos pide cuál creció más entre estos dos años, 2000 y 2005, si Durango o Yucatán. Para poder justificarlo, hacemos el siguiente proceso. Recordemos que nos pide el menor crecimiento entre el estado de Durango y de Yucatán. Para esto vamos a comenzar con Durango, la primera gráfica y tabla que teníamos, con Durango, y como nos piden el periodo del 2000 al 2005, vamos a usar la información de amarillo, esta de por aquí, que es la del 2000, y esta de azul, que es la del 2005, que es la información como el problema nos lo pide. ¿Cómo encuentro ese crecimiento de viviendas entre el año 2000 y 2005 en cuanto a porcentaje? Lo que vamos a encontrar es un porcentaje de crecimiento, cuántas viviendas hubo de incremento entre estos dos años, y ver quién tuvo menor incremento de viviendas. Para ello vamos a usar esta pequeña fórmula, que dice que R, que es el crecimiento de viviendas, es igual y aparece un PT, y vean que también aparece un PO, que se repite aquí y se repite acá. En sí tenemos dos datos importantes que es PT y PO. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, es muy importante reconocerlos desde ahorita porque más adelante también los van a necesitar. El PT es la cantidad de viviendas en el año más reciente. Como nos pide del año 2000 al 2005, el PT sería el año 2005, es el año más reciente. Y el PO, en el caso del PO, es el año, pues que no es el más reciente, es el anterior a o previo a, que sería el anterior al 2000, al 2005, perdón, que nos pidieron en el año 2000. Entonces el PO, que es el año más pequeño, es el año 2000, y PT sería el año más reciente, que es el año 2005. Ojo, no vamos a usar el año, vamos a usar la cantidad de viviendas. El PT para este problema, para Durango, va a ser 352.652, que es la cantidad del año 2005. Y PO es la cantidad de viviendas en el año 2000, que son las 322.288. Esas cantidades las vamos a meter en la fórmula. Entonces vamos a desarrollarla. Primero, tenemos que colocar el valor PT. Aquí lo vamos a hacer. R es igual a PT, son 352.652. Y la fórmula dice menos, se le va a restar el PO. Y el PO dice que son 322.288 entre, y volvemos a repetir el mismo TO, que son PO 322.288. En nuestra calculadora tenemos que hacer esta operación, recomendación, y por lógica, primero hacemos la resta y al final dividimos. Entonces vamos a primero hacer la pequeña resta de por ahí, que sería más o menos así. 352.652 menos 322.288, le damos igual, y esto lo podremos anotar, y al final dividir. Yo lo voy a hacer en automático, le doy igual, entre, y dividimos de una vez entre 322.288, le damos igual, y el decimal es 0.094, voy a anotarlo, que sería 0.094. Y este es el valor
en decimal del crecimiento de viviendas entre el año 2000 y 2005. ¿Cómo saco su porcentaje para que quede un poco más claro? Pues para sacar el porcentaje, esta cantidad, que es el 0.094, simplemente lo multiplicas por 100. Aquí lo voy a hacer. Le vamos a poner 0.094, lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar el crecimiento en porcentaje de esas viviendas en Durango. 0.094 por 100 y les da 9.4%. Es decir, que del año 2000 al 2005 el crecimiento de viviendas en este lugar fue de 9.4%. Ahora hacemos el mismo proceso para Yucatán. Vamos para allá. En el caso de Yucatán, repetimos exactamente el mismo proceso. En este caso usamos ahora la tabla de Yucatán. Como es el mismo periodo del año 2000 al 2005, vamos a usar estas dos cantidades ahora de Yucatán, que si recordamos bien, como ya les había comentado, para la fórmula, el PT es la cantidad de viviendas en el año más reciente, y el año más reciente, según lo que el problema pide, es el año 2005, este va a ser mi PT, y el año anterior o previo al que se nos pide es el año 2000, sería el PO. Por lo tanto, ya tenemos que PT vale 426.292 y PO vale 371.242. Recuerden que en la fórmula el PO se repite tanto aquí como acá y solamente aquí aparece el PT. Entonces, si seguimos la dinámica, pues ven, yo acá ya lo tengo. Es PT, que son 426.292, menos PO, 371.242, entre nuevamente PO, 371.242. En la calculadora hacemos este proceso, recuérdenlo. Primero hacemos la resta, 426.292 menos 371.242. Le damos igual y luego entre para dividir entre PO nuevamente, 371.242. Le damos igual y la respuesta es 0.148. Si quieren usar más decimales, adelante, no hay problema. Yo usaré 3. 0.148. Entonces va a quedar 0.148. Y para convertir el porcentaje, bueno, solamente este decimal lo multiplicamos por 100. Recuerden, entonces va a ser 0.148 multiplicado por 100. Y nos va a dar simplemente la respuesta, que va a ser igual a, vamos a multiplicar, 0.148 por 100. Nos va a dar en total igual a 14.8%. Y este es el porcentaje para el crecimiento de Yucatán. Y vamos a responder ahora sí la pregunta del problema. La pregunta literal del problema era cuál de los dos estados en el año 2000 al 2005 tuvo menor crecimiento. Bueno, si recordamos, Durango tuvo un crecimiento del 9.4% entre el año 2000 al 2005, mientras que Yucatán tuvo un crecimiento del 14.8% en el mismo periodo de tiempo, del 2000 al 2005. Por lo tanto, como el problema dice el menor crecimiento, pues el menor crecimiento, porque es menor porcentaje, es el de Durango. Por lo tanto, pues bueno, ha sido menor Durango, ya que el aumento de población fue solo de 9.4%, menor al de Yucatán, que fue de 14.8%. Y ya con esto respondemos la pregunta. Vamos a la siguiente. En la siguiente pregunta, en la pregunta B dice, ¿en qué periodo de tiempo de ambos estados el crecimiento resulta ser menor? Entonces, tenemos que analizar por estado. Vamos a empezar con el primero, que pues bueno, va a ser Durango. Y aquí el problema está en que nos pide analizar el incremento, la misma fórmula que hicimos en el punto anterior, y por ambos estados, de cada uno de ellos, en qué periodo de tiempo el crecimiento resultó ser menor crecimiento. Aquí es donde es muy importante notar los periodos de tiempo. Vean, tengo un periodo del año 2000 al 2005, tengo otro periodo del año 2005 al 2010 y otro del 2010 al 2020.
Nótese que aquí hay un brinco de 10 años, ahorita que lleguemos ahí les platicaré, pero tenemos que hacer la fórmula que hicimos en el punto anterior, primero del 2000 al 2005, que ya hicimos, es una vez, pero luego del 2005 al 2010 es una segunda vez, y después del 2010 al 2020 sería una tercera vez. Después comparar quién tuvo el menor crecimiento en esos tres periodos, y esa va a ser la respuesta. Entonces vamos a empezar con el primero, que es del año 2005 del 2000 al 2005, que si recuerdan bien eso ya lo tenemos, que es este, que lo hicimos en el punto anterior. Del año 2000 al 2005, la respuesta fue 0.094, solamente es copiar y pegar esto. Yo aquí abajo, pues bueno, ya lo tengo, solamente voy a poner a mano la respuesta decimal y el porcentaje, que es en total, pues simplemente 0.094 por 100, que nos da igual a 9.4%. Y esta es la respuesta en el primer periodo del año 2000 al 2005. Ahora el que sigue es del año 2005 al 2010, así que vamos a analizarlo. Para el siguiente periodo de tiempo, como ya tenemos del año 2000 al año 2005, ahora el que sigue es del 2005 al 2010. Vamos a ver el incremento de viviendas en ese periodo de tiempo. Como el año más reciente es el año 2010, este va a ser mi PT, y el año 2005 va a ser mi PO, porque es el año previo a lo que estoy analizando en el periodo de tiempo. PT 2010, que sería esta cantidad, y PO sería 2005, que sería esta cantidad. Que vean, yo acá ya lo tengo, vean. 398.342 menos PO, que es 352.652. Recuerden que es la misma fórmula, es esta, que usamos en el punto anterior, entre el mismo PO, que son 352.652. Agarramos la calculadora y hacemos esa pequeña operación. 398.342 menos 352.652, le damos igual, entre 352.652. Y nos da una respuesta que es 0.129. Entonces vamos a ponerle 0.129. En porcentaje, recuerden que se multiplica por 100, 0.129 multiplicado por 100, y nos queda una respuesta que es igual a 12.9%. Si quieren hacerlo, adelante sin ningún tipo de problema. Y esta es la cantidad de viviendas, bueno, en porcentaje, que incrementó exactamente en el periodo 2000 a 2005. Ahora el que sigue es desde 2010, perdón, del 2005 al 2010. Ahora el que sigue es desde 2010 al 2020, así que vamos para allá. Para el caso del año o del último periodo, que es del 2010 al 2020, ojo, no importa que sean aquí 10 años de diferencia y en nosotros fueron de 5 en 5. Como hablamos de un porcentaje, de un incremento porcentual, es válido en cualquier periodo de tiempo, porque el incremento de viviendas es proporcional. Entonces, mi PT va a ser 2020, que es el más reciente ahora, y mi PO va a ser el previo a este, que es el 2010. Entonces mi PT va a ser 493.142 y mi PO va a ser 398.342. Nos va a quedar más o menos así. Tomamos la fórmula, vean acá ya tengo el análisis del año 2010 al 2020. Empezamos con PO, donde PO es 493.142, perdón, PT es 493.142, menos PO, que son 398.342, entre el mismo, 398.342. Agarramos la calculadora, hacemos la resta de arriba, 493.142 menos 398.342. Le damos igual, entre 398.342. Le damos Enter y la respuesta es 0.237. 0.237. Y ese para el porcentaje lo multiplicamos por 100 y nos va a dar la respuesta, que es simplemente 23.7%. Y ese es el porcentaje para este periodo de tiempo de incremento de viviendas. Entonces respondamos la pregunta final, que dice así. La pregunta nos solicita cuál es el resultado de dar el menor crecimiento.
el menor crecimiento y en qué periodo es, pero es el menor, no el mayor. Si recordamos bien, del 2000 al 2005, del 2000 al 2005 hubo un incremento del 9.4% de viviendas. Del 2005 al 2010 hubo un incremento del 12.9% porcentaje, recuerden que es por ciento. Y por último, del 2010 al 2020 hubo un incremento del 23.7%. Como requiere el menor crecimiento se da en el año 2000 al 2005, que fue del 9.4%. Por lo tanto, aquí pueden ustedes redactar, pueden escribir aquí abajo y mencionar esa situación, ¿no? Es en el periodo del 2000 al 2005 por tal razón, ya que en el año del 2000 al 2010, del 2005 al 2010 fue de tanto y del 2010 al 2020 fue de tanto. Y ya comparar un poco las cantidades, pero la respuesta correcta sí es del 2000 al 2005. Para Durango. Ahora hacemos lo mismo para Yucatán, así que vamos para allá. Para el caso de Yucatán hacemos exactamente el mismo proceso. Usamos la misma fórmula, pero usamos la tabla de Yucatán. Primero del año 2000 al 2005, que es el primer periodo que nos da el problema, la tabla es este. Entonces, este periodo, este es mi PT y este es mi PO. Y si recuerdan bien, en el inciso A ya lo hicimos. Si nos vamos al inciso A, que está acá arriba, fue lo que trabajamos del año 2000 al 2005 de Yucatán, que es esta parte de aquí que dio 0.148, 14.8%. Entonces, solamente es copiar esto y ponerlo acá abajo. Sale, aquí lo voy a colocar, 0.148, que en porcentaje nos dio 0.148 multiplicado por 100, que eso es igual a 14.8%. Y ya para el año 2000 al 2005, pues bueno, el porcentaje de crecimiento, pues bueno, es 14.8%. Ahora nos sigue analizar los siguientes periodos, así que continuemos con los siguientes. El siguiente periodo sería exactamente del 2005 hasta el 2010. Es decir, ahora sería de este a este. El 2005, como es el año previo, es el PO. Y el PT, recuerden que es el año más reciente, es el 2010, este es mi PT. Recuerden que usamos estas cantidades, no los años. Por lo tanto, la fórmula dice que es PT menos PO sobre PO. Esa fórmula es la misma que hemos usado hasta ahorita en la actividad. T vale 502.948 menos PO 426.292 entre esa misma cantidad. Tomamos la calculadora, hacemos la resta y luego la división. Son 502.948 menos 426.292, le damos igual, entre 426.292. Y la respuesta que nos da es 0.179. 0.179. Repito, si quieren usar más decimales pueden hacerlo. Se multiplica el 0.179 por 100 y nos va a dar el porcentaje. Nos va a dar 17.9%. Si gustan verificarlo, les va a dar eso. Si quieren 0.179, lo verificamos por 100 y nos da 17.9%. Y listo. Vamos por el último periodo de Yucatán. Para el último periodo de Yucatán, va del año 2010 al 2020, que sería este de aquí y este de por acá. Y el año más reciente es PT, es 2020, y el previo a este es el PO, que es el 2010. Usamos estas dos cantidades. Tengo mi PT, tengo mi PO. Agarramos la estructura, hacemos el desarrollo y nos va a quedar más o menos así. Primero va el PT, que es 656.907, menos el PO, que son 502.948, entre ese mismo, 502.948. Hacemos la operación como ya la conocemos, son 656.907 menos 502.948. Le damos igual entre 502.948 y la respuesta es 0.306. 0.306. En decimal, para el porcentaje, esa cantidad la multiplicamos por 100 y nos va a dar la respuesta, que es exactamente lo siguiente. 0.306 por 100 y nos da la respuesta que es 30.6%. Y nos queda la solución de los periodos. Ahora es, ¿cuál es la respuesta a esta última pregunta?
Bueno, esta pregunta B para Yucatán vamos a responderla. Recuerden que este análisis sigue siendo parte del inciso B, y ahí nos pedía en qué periodo de tiempo en cada estado era el menor crecimiento de vivienda. Y si se fijan bien, del 2000 al 2005 el incremento fue de 14.8%. Del 2005 al 2010 fue de 17.9%. Y del 2010 al 2020 fue de 30.6%. Entonces, en el periodo que menor crecimiento hubo fue del año 2000 al 2005, que fue del 14.8%. Por lo tanto, aquí abajo lo pueden redactar y compararlo con los otros periodos, que son estos de por acá. Pero la respuesta va a ser 14.8, que es el menor crecimiento. Vamos hacia las últimas preguntas y terminamos prácticamente. Continuamos. Para el caso de la pregunta C, el problema dice, si el comportamiento de crecimiento de la población, tanto de Durango como de Yucatán, se mantiene en el último periodo, ¿cuál será el incremento de viviendas para el año 2050? Es muy importante que sea para este año. Recuerda incluir los procedimientos y, ojo, te pide también una gráfica, que lo vamos a hacer hasta el final. Pero vamos a poner los procedimientos. Primero, ¿cómo encuentro ese crecimiento futuro de viviendas? Según los estados y los periodos que tengo aquí de viviendas. Para eso vamos a usar la fórmula que está de mi lado derecho, que es esta. PF es como un crecimiento futuro de viviendas. Donde el problema dice que este PO, aquí dice, es la población futura. Perdón, corrijo. Vamos para acá. El PF es la población futura. Ahí se ve un poco borroso. El PO, vamos a ponerlo de otro color, el PO que está aquí, es la población inicial. Ahorita les digo dónde la vamos a encontrar en nuestro problema. Y dentro del paréntesis es 1 y después aparece esta letra R, esta R de por acá, donde la R es la tasa de crecimiento. Ahorita les digo también dónde lo vamos a encontrar. Y arriba, como un exponente, nos vamos a encontrar con una letra T, donde T, y esta es muy importante, en años comprendidos entre PF y PO. Son periodos de tiempo. Ahorita les voy a platicar también cómo se comprende esta parte. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi fórmula? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Cómo la voy a tener? Pues bueno, para desarrollarla tenemos que definir quién es mi PO, quién es mi R y quién es mi T, que es mi periodo de tiempo. Voy a empezar explicándoles quién es mi PO. Como queremos saber el crecimiento de viviendas futuras, en este caso voy a empezar con Durango, vamos a tomar el PO como la última cantidad de viviendas registradas en la tabla. Este es mi PO. Mi PO es la cantidad de viviendas que se registra hasta el final de la tabla, que es esta, que es en el año 2020. Entonces mi PO sería 493.142. Entonces aquí lo voy a poner de una vez, que es lo primero de la fórmula. Es 493.142. Repito, es la última cantidad registrada en la tabla en el año que tenga, que en este caso es 2020. Después abrimos un paréntesis, porque así marca la fórmula, y le ponemos ese 1, que es de la fórmula, más R. ¿Qué significa la R? Bueno, la R es la tasa de crecimiento, pero es la tasa de crecimiento en el último periodo de los últimos 2 años de mi tabla, que es del año 2010 al 2020. Y este es lo que encontramos acá arriba en Durango en el punto B. Del año 2010 al año 2020, que está aquí, su crecimiento fue de 0.237. No lo vamos a tomar en decimal, en porcentaje, perdón. Lo vamos a tomar en decimal, que es 0.237. Pero como ya lo tenemos, solamente lo voy a copiar y lo voy a pegar, que es 0.237 para Durango. Al rato vendremos por Yucatán. 0.237. ¿Sale? Recuérdenlo que está aquí está. Para Durango. Ya lo puse, es 1 más 0.237. Cierro el paréntesis. Y ojo, lo que sigue es muy importante. El T, que repito, es un periodo de tiempo. Este T que está como exponente, va aquí arribita. ¿Cómo que periodos de tiempo? Recuerden que el problema nos está pidiendo el análisis para el año 2050.
no para el año que sigue, que es el 2030. Y si se fijan bien, del 2010 al 2020 en la tabla, pues yo les comentaba desde un inicio del video que hay un incremento de 10 años. Entonces, este periodo de aquí va en periodo de 10 en 10 en 10. Por lo tanto, para yo poder llegar al año 2050, que es lo que el problema me pide, si me voy de 10 en 10, como aquí está en la tabla, en el último periodo, pues va a seguir 2030, después 2040, y por último, para llegar al 2050, que es lo que el problema pide. Entonces, yo para pasar del 2020 y pasar hasta 2050, van periodos de 10 años en 10 años. Por lo tanto, para el 2020, para llegar al 2030, es un primer periodo de tiempo, de 10 años en 10 años. Del 2020 al 2040 ya llevo un segundo periodo de 10 años. Y del 2040 al 2050 es un tercer periodo. Por lo tanto, mi T son la cantidad de periodos de 10 en 10 que tengo que pasar para llegar a lo que el problema pide, que es el año 2050. Y en este caso son 3 periodos. Por lo tanto, mi letra T vale 3, donde son 3 periodos de 10. 2020 al 2030 es uno, desde 2030 a 2040 es otro, y de 2040 a 2050 es un tercero. Por lo tanto, aquí arriba va a ir un exponente 3. El exponente que va aquí, en la fórmula, va a ser un 3. Vamos a ponérselo. ¿Sale? Va a ser al cubo o al exponente 3. Más o menos quedaría algo así. Bueno, vamos a insertarlo como... ya. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se desarrolla esto entonces? Bueno, para desarrollarlo, primero lo que vamos a hacer es hacer la suma de estos dos. Vamos a poner lo que son 493.142 por, y si sumamos 1 más 0.237, bueno, por lógica va a ser 1.237 y se eleva hasta el exponente 3. ¿Qué voy a hacer con ello? Pues bueno, lo que sigue simplemente es desarrollar esto. Podremos hacer, primero elevar esto al exponente 3 y después ya multiplicarlo por esto. Yo lo que voy a hacer ahorita es hacerlo en un solo paso, este renglón que están viendo aquí abajo. Vamos a hacerlo en un solo paso con la calculadora. ¿Sale? Vamos a ponerlo así. Van a ser 493.142, abrimos paréntesis, 1.237, cierro y lo elevo al exponente 3. Le damos igual y la respuesta vean que es 933.428. Vamos a ponerlo por acá. Punto 573. Y aquí viene algo muy importante. Esa es la cantidad de viviendas para el año 2050. Ojo, coméntenlo con su asesor y si quieren o tienen que redondear esta parte hacia el siguiente número, o sea, redondearlo a 429 y dejarlo exacta, o podrían dejarlo así como está en decimal, o dejarlo en simplemente 933.428. Yo ahorita en el siguiente punto, es que como no puede haber .5 viviendas, pues lo voy a dejar solamente con esta cantidad. Pero habrá quien les diga que lo suban a 429 para redondear esta cantidad. Yo no lo voy a subir, yo lo voy a mantener en 428. Pero esto es correcto, ¿sale? Ya es cuestión de preguntar o checar bien esa parte. Bueno, esa es la cantidad de crecimiento. Bueno, es la cantidad de viviendas en el año 2050. Ahora, ¿cómo saco el incremento? Pues bueno, vamos a explicarlo. Como el problema nos pide el incremento de viviendas entre el año más reciente que está en la tabla, que es 2020, hasta el año 2050, que es este que está aquí, para encontrar el incremento simplemente tenemos que hacer una pequeña resta. Vamos a restar las viviendas del año 2050, que son estas de por acá. Ojo, yo la voy a dejar sin el decimal, yo les comentaba, en vez de subirlo voy a mantenerlo en el entero que tiene. Y le voy a restar, o sea, solamente coloqué esta parte de aquí, es esta, y le voy a restar la cantidad que ya sé que había en el 2020, que es esta parte de por acá.
La restamos y lo que nos va a dar es el incremento del año 2020 al año 2050, que son exactamente esta cantidad. Vamos a comprobar que van a ser 933.428 menos 493.142. Le damos igual y vean que nos da 440.286 viviendas. Y este es el incremento, ojo, para Durango. Tenemos que repetir el proceso para Yucatán y vamos a realizarlo. Para el caso de Yucatán hacemos exactamente el mismo proceso, pero ahora para Yucatán pues usamos la tabla de Yucatán. Primero recordemos los elementos. El PO es la población inicial, es decir, que es el último vivienda, las últimas viviendas registradas en la tabla, que son 656.907. Vamos a ponerlas. 656.907, paréntesis, 1 más, ese 1 más es de la fórmula, y después aparece esta R, que recuerden que la R es la tasa de crecimiento en este último periodo del año 2010 al 2020, que eso lo hicimos en el inciso A. El inciso A, pues bueno, está acá arriba, es este, y del año 2010, perdón, corrijo, está en el inciso B, aquí está Yucatán, del año 2010 al 2020, aquí está. Su incremento fue de 0.306. Repito, no el porcentaje, pero sí el decimal, es el que vamos a usar. 0.306. Vamos a copiarlo acá abajo. Vamos a ponerle 0.306. Así. Cerramos paréntesis. Y recuerden que el tiempo T, este tiempo T que está aquí arriba, son los periodos de tiempo para llegar del 2020 para llegar al 2050. Que como ya hemos platicado, sería 2020 al 2030 es un periodo, 2030 al 2040 es un segundo periodo, y de 2040 al 2050 es un tercer periodo. Por lo tanto, aquí arriba también va un 3, porque es al mismo año que el anterior, y ya nos va a quedar simplemente así la formulita. Hacemos lo mismo que anteriormente, vamos a hacer la suma de estos dos, y nos va a quedar como 656.907 por 1 más 0.306 es 1.306 y se eleva al exponente 3. Ya solamente con nuestra calculadora desarrollamos esto. Repito, si lo quieren hacer por partes también lo pueden hacer. Igual les va a dar un poco menos de viviendas, pero es lo mismo, por lo de los decimales. 656.907, paréntesis, 1.306 y se eleva al exponente 3. Le damos igual y nos da la respuesta que es 1.463.300. Punto, usando con decimales, 162 viviendas para el año 2025. Perdón, 2050 sería esta cantidad. Pero como nos pide el incremento, pues bueno, vamos a encontrarlo y lo platicamos. Para encontrar el incremento hacemos lo mismo que hicimos con Durango, solamente vamos a restar la cantidad de viviendas en el año 2050, que es esta, menos la cantidad de viviendas en el último dato registrado en la tabla, que es en el año 2020. O sea, vamos a restar 1.463.300 menos 656.907, que es esta cantidad. Si lo restamos, debe darnos lo que está allá abajo, que sería 1.463.300. Recuerden que lo tomo entero, no tomo el punto 163, menos 656.907. Le damos igual, y la respuesta son 806.393 viviendas. Por lo tanto, el incremento del año 2020 al 2050 de viviendas en Yucatán es de esta cantidad. Y el problema nos pedía encontrar esa cantidad futura de incremento de viviendas para el año 2050, y pues sería esta cantidad de por acá. Pero también nos pide hacer las gráficas. ¿Cómo hacemos las gráficas? Bueno, yo les recomiendo Excel y vamos a trabajarlas un poco. En el caso de las gráficas, o de las dos gráficas, tanto de Durango como de Yucatán, yo esta información solamente la copié. Muy importante notar que de aquí a aquí es lo que el problema ya te da en las tablas desde el inicio. Solamente agregué el año 2050, que son las cantidades que encontramos hace un momento. Agregué el último renglón, este renglón, o esta celda y esta celda. Pero los demás datos son los mismos originales de la tabla que se te da. Ojo, como el problema no dice que lo hagas de 10 en 10, podemos pasar de 2050 de 2020 al 2050.
No dice que tenga que ser de el periodo 2030, 2040 y demás. Igual consulten eso con su asesor. Pero esto debería ser correcto. ¿Cómo hacemos la gráfica? Bueno, hacemos las tablas, seleccionamos la tabla, nos vamos a insertar, gráficos recomendados y generalmente nos va a recomendar los mejores. Podemos ponerlo así, o como ustedes decidan. Generalmente algo así es mucho más cómodo. Durango viviendas y hacemos lo mismo con Yucatán. Seleccionamos, insertar, gráfica recomendada e insertamos la que tú decidas. Y listo, estas tablas y gráficas, solamente las gráficas, las insertamos tomamos captura y las ponemos en nuestra actividad y listo. Esto sería prácticamente todo de la actividad. Ya la última pregunta es cuestión de investigar en el INEGI y esto sería todo en esta actividad.